Escucha Conectados, episodio 23, temporada 4, con Mauricio Castellanos, diputado del Partido Salvador de Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América, con 1 año y 2 meses ya al aire en todas las plataformas digitales que ustedes conocen. Ya casi finalizamos el año y estamos tratando de platicar con varios invitados de muchos temas, de muchos partidos también. Y hoy le damos la bienvenida a un diputado de Cortés por el Partido Salvador de Honduras, Mauricio Castellanos. Bienvenido, diputado. Gracias por la oportunidad, gracias pueblo hondureño, saludos a la distancia, en lo que podamos construir un diálogo y poder mandar un mensaje a nuestra población, pues aquí estamos a la orden. Sí, bueno, el diputado Castellanos es suplente por Cortés, pero no, lo vemos como todo un propietario, ¿verdad? Tomando muchas decisiones, dando muchas opiniones también, ¿verdad? Sí, de repente en la construcción de un proceso anterior, junto con el presidente Redondo, ahora él como presidente del Congreso Nacional, nos permite, gracias a esa confianza y esa relación, con transparencia y honestidad en los procesos, pues poderle apoyar en cada una de las comisiones o en cada uno de las acciones importantes dentro del Congreso. Sí, bueno, y vamos a hablar del resquebrajamiento en el Partido Salvador de Honduras. Prácticamente está dividido en 2 partes, usted con el diputado Luis Redondo en una y sus otros compañeros en otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo les decía el año pasado a mis compañeros, antes de que se entrara en el conflicto interno de división, les decía, miren, cuando se está en política, especialmente en el Congreso Nacional, si se toman decisiones por emotividad, por venganza, por odio, tiene una repercusión política enorme. Creo que muchos de ellos han sido utilizados, han sido manejados por sectores externos dentro de nuestra bancada para construir una división. Esa división ahora se vuelve más marcada. El elemento ideológico, el elemento de fuerzas externas también han jugado un papel muy importante en el posicionamiento de cada uno de estos diputados, compañeros del Partido Salvador de Honduras. Lo que sí es claro es que un partido político que no tenga diferencias, un partido político donde no hayan posturas diferentes, es un partido de maletín. Dentro de este partido lo fundamos con la intención de llevar a Salvador Narrala a la presidencia de este país. No ha sido una tarea fácil. Su servidor lleva como 9 años apoyando a Salvador Narrala desde que estábamos en el PAC, y hemos construido un proceso de cambio desde dentro de las instituciones políticas. Sin embargo, hubo que tomar una decisión: o construimos para hacer levantar este gobierno de cómo lo dejó el Partido Nacional, o nos volvemos oposición junto con el Partido Nacional y una parte del Partido Liberal. Algunos tomaron la decisión de ser parte de ese Partido Nacional y otros tomamos la decisión soberana del mandato popular que se nos dio el 28 de noviembre del 2021, donde en aquel tiempo no había problema de andar en campaña con Libre, donde podíamos decir, bueno, este es nuestro plan de trabajo, este es el plan bicentenario, construyamos el cambio, saquemos a los nacionalistas. Y ahora, ¿por qué en el poder? Es una de las grandes críticas que hago, porque ahora que están en las curules han cambiado de opinión. ¿Por qué unirse al Partido Nacional? Y les digo, miren, si no nos dieron este puesto en el gobierno, si no hay consenso en temas de decisión de Estado, si hay resentimiento, si hay venganzas, o si el elemento ideológico, porque este es mi posicionamiento ideológico y el tuyo es el de otra manera, si esos elementos los observamos para tomar nuestras decisiones dentro de nuestros espacios de poder que nos ha emanado el pueblo, podemos llegar a cometer grandes errores. En política es importante ser frío en cuanto al contexto que te rodea, porque hay tigres en el Congreso Nacional que en una sola te hacen y te cortan los brazos, todo lo que sea, y no te dejan moverte, no te dejan reaccionar. Y en este momento yo he sido uno de los críticos fuertes. Dejaron solo al presidente Redondo. Es que algunos creyeron que solo porque él es miembro de nuestra bancada él iba a hacer lo que nosotros dijéramos. No, él tiene la obligación de hacer gobernanza, de construir números, que son diputados, y alcanzar mayorías para avanzar en leyes. Algunos de mis compañeros han tomado esto como algo personal.
Y me he desmarcado de eso, me he enfocado más en construir lo mejor que pueda de mis capacidades para levantar este gobierno, porque en el criterio, en la verdad de nosotros, de los que estuvimos el 28 de noviembre luchando para sacar al gobierno que estaba anterior, en nuestra verdad, era necesario sacar a estas personas que estaban en el poder. Que eventualmente en el poder, estas 200.000 personas que representan o que están en el sector público, muchos de ellos pueden cometer errores, en efecto así es, pero ya el sistema y la estructura de Estado tiene que ser fuerte para enfrentarse a las dolencias, a las debilidades y a la falta de capacidades de algunos funcionarios del gobierno. Que va a haber críticas, sí, este es un proceso de transición, que me atrevo a decir que este es un gobierno que no tiene fuerza en el sentido del Congreso Nacional, claro que sí. Si no tienes un Congreso fuerte, es difícil avanzar. Totalmente diferente a Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Un Congreso fuerte, 2/3 partes que están con él, más de 2/3 partes. Él puede construir decisiones de Estado estructurales que pueden cambiar muchas cosas. Sí. Pero en Honduras el escenario es muy distinto. Sí, bueno, usted mencionaba que desde el PAC viene apoyando a Salvador Nasralla. Indudablemente lo conoce muy bien. ¿Qué es lo que pasa con Salvador Nasralla? El PAC se dividió completamente, también recordamos aquella bancada que hubo varias diputadas que se terminaron saliendo, y ahora el PSH también. Bueno, Salvador Nasralla siempre ha tenido un problema de tener personas que le gerencien bien sus proyectos políticos. Su servidor ha pagado fuertemente esa dolencia, esa debilidad de Salvador. Salvador, usted es un profesional de alto nivel, eso lo vamos a reconocer siempre, pero cuando delega, si esa persona no es la persona correcta, hace desastres. Y Salvador es un hombre que cuando decide delegar en alguien la confianza, solo a esa persona escucha. Y en política realmente no es así. Usted tiene que escuchar a todos los sectores, tiene que sentarse con todos los grupos, tiene que tener tiempo para resolver sus problemas, construir con ellos acuerdos para avanzar y sumar más personas. Por eso Salvador nunca ha logrado construir grandes estructuras. Fíjese que su servidor es me atrevo a decir, uno de los 3 líderes más importantes del partido. Su servidor en Cortés es el coordinador departamental. 1.434 personas constituyen la estructura que está debajo de mis responsabilidades. Pero Salvador no se reúne conmigo, ni te llama, ni pero tampoco. Usted sigue siendo PSH. Sigue siendo PSH. Sí. Salvador no te anda diciendo, ¿y qué te falta ya? ¿Y qué podemos hacer? No. Delega en otra persona. Y si a esa persona le caes mal, o si esa persona ya quiere poner a un empresario de allá de San Pedro Sula porque le va a dar pisto, está reventado. Entonces esa es una realidad que nos ha costado mucho poder construir. Yo desearía que él vaya madurando más en el tema político, porque nadie ha aprendido, incluso su servidor tiene muchas debilidades, pero también tiene que aprender para poder llegar a la presidencia. Necesita aprender de sus errores, y eso nos tiene ahorita, por ejemplo, como bancada muy divididos también. Ya son 3 procesos electorales en los que participa Salvador Nasralla con 2 partidos políticos y en alianza también. Usted mencionaba falta de madurez política. ¿Es posible que para un nuevo proceso se dé esta madurez? Sí, espero no se haya malinterpretado mi planteamiento sobre la madurez de Salvador. Salvador es un hombre de familia, se requiere madurez para poder tener familia. Es un esposo, se requiere madurez para poder ser un buen esposo. Es un excelente gerente en el tema deportivo y se requiere madurez para poder manejar eso. Pero en el campo de la política, en el campo donde su servidor se ha desarrollado por muchos años, lo que puedo decir es que necesitamos un liderazgo que se acerque a la gente, a los líderes verdaderos que le van a defender sus votos. Porque Salvador, su imagen le permite a usted garantizar una mayoría, un voto, una masa electoral que le va a llegar. Pero si Salvador sigue colocando personas que no le van a poder cubrir sus mesas, o que no le van a poder responder en sus centros educativos, Salvador seguirá perdiendo. Nunca va a poder ser presidente. Y eso es el caso que ha pasado con Salvador en el pasado. Dice que su servidor es suplente. Hay otros que le dimos la posibilidad de ser propietarios por ser muy conocidos, por ser muy populares, pero habían líderes muy fuertes que podían garantizarle a usted que le defendieran muchos centros educativos, pero
al final no le dieron ningún espacio, ningún cargo de elección popular. Entonces, elementos como ese, a eso me refiero. Esa falta de madurez debe de mejorarla El Salvador y no confiar totalmente en la persona que delega. Sí. Porque él está aquí en Tegucigalpa y uno está en las comunidades, en los barrios allá. Y el día de las elecciones El Salvador no va a andar con nosotros. Nosotros andaremos con los líderes, defendiéndoles sus votos. Y eso es una de los grandes, creería yo, deficiencias que he encontrado a lo largo de los 9 años que he conocido a Salvador Narrala en política. Sí. Y es extraño que nos comente esto, diputado, porque Cortés, el PSH tiene mucha fuerza. Creo que es en el departamento donde más fuertes son. Así es, y por ende no actuamos como un partido de maletín, ¿verdad? En un partido de maletín usted el día de las elecciones ya cuadra con 2 o 3, 5 personas. Entonces allá como hay una efervescencia, como hay una oportunidad a través de Salvador, entonces hay debate, hay división, hay posicionamientos, hay coordinaciones, hay quienes quieren manejar el proceso. Entonces ahí es donde tiene que haber una capacidad de entendimiento para colocar a las mejores personas que le sirvan al proyecto para defender especialmente la imagen de Salvador Narrala en las urnas. Y con esa división entre Narrala y Luis Redondo, ¿cómo se ven para las próximas elecciones? Mire, muy incierto, les sé decir. Yo creo que el papel de algunos diputados y de algunos compañeros del partido para separar por completo a Salvador de Luis Redondo y hacerlo pelearse entre ellos dos, tiene un objetivo. Y el objetivo es realmente destruir al partido Salvador de Honduras. Cuando Salvador y Redondo estaban bien unidos, había un compromiso de sacar adelante al partido, de generar un nuevo proyecto para el otro año. Una vez se dio esa pelea y esa división muy fuerte, entonces empezaron a ganar sectores como el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque al caer el PSH en el rompimiento con Libre, abre la brecha para que partidos como el Partido Liberal se metan en el proceso de los acuerdos políticos y dejar afuera al PSH de todos los acuerdos de Tribunal de Cuentas, magistrados, Consejo de Elecciones. Entonces el PSH fue golpeado desde adentro. Se lo señalamos, se lo dijimos, no es que sepamos demasiado, pero lo pudimos ver, se lo dijimos a la bancada, no nos escucharon. Y es que creen que uno, porque es suplente, uno no puede decirles a ellos o opinarles sobre determinadas cosas. A veces algunos vienen con un sentido de ego de mis compañeros, o que son estrellas de cine, en pocas palabras, pues, que porque ellos llegaron ahí, entonces ellos lo saben todo. Y eso también nos ha marcado fuertemente en el proceso que ha habido, a tal grado que he tenido que hasta demarcarme de ellos. Sí. En el sentido de que no comparto ni ponerme de acuerdo con el Partido Nacional, ni con un grupo de liberales que en más de una década hicieron comparsa con el Partido Nacional y nos han generado la impunidad que actualmente existe. Entonces, ese posicionamiento nos ha marcado muchísimo en una independencia que está básicamente enfocada en hacer que el gobierno funcione, porque si el gobierno no funciona, si no hacemos esfuerzos para que las instituciones se fortalezcan, al final la gente de a pie es la que sufre. La clase media es la que sufre, la mayor parte de la población sufre, porque un Estado que sea débil, a quien beneficia es aquellos que están acostumbrados a no respetar la ley, a no pagar impuestos, a tener ventajas sobre otros, a generar corrupción y a tenernos como nos hemos tenido. Cuando el Estado es fuerte, la visión del Estado es dar servicios a sus gobernados. Y si ese Estado está cooptado por sectores o grupos que no buscan el bien común, estamos en una situación difícil. Y eso es lo que consideramos en la visión que tenemos de la política. Es uno de los grandes problemas estructurales que hemos encontrado y hemos podido observar en más de una década. Y bajo ese enfoque solo nos queda dar lo mejor de nosotros. Que nos digan lo que nos digan dentro de nuestro partido, estamos preparados para ello. Pero sí creemos que este camino no debió haberse roto. Si Libre, por ejemplo, no cumple, el papel del partido de Salvador era señalar, sí, pero de forma constructiva y esperar el momento para que el proceso electoral llegara y ser una propuesta para el pueblo hondureño. Sí. Usted mencionaba que es bien difícil consensuar con el Partido Nacional y con el Partido Liberal,
¿Prefiere hacerlo con Libre? Si lo hicimos en las calles, si con ellos anduvimos en campaña, si con ellos le dijimos a la gente, esta es nuestra propuesta, nuestros adversarios era el Partido Nacional en el gobierno, y era el Partido Liberal, que también no quería que nosotros llegáramos al poder, porque obviamente para eso es un partido político, para buscar el poder. Entonces, si con ellos la gente nos legitima en las urnas, ¿por qué cambiar ya cuando estamos en el escenario? ¿Por qué? ¿Qué fuerzas externas empujan la decisión de diputados que de un día dicen en una campaña una cosa y cuando están en el curul dicen otra? Entonces, ¿qué fuerzas externas? Porque creo yo que el elemento ideológico juega un papel importante geopolítico, pero también intereses económicos, ¿verdad? Y contra eso hemos luchado, por eso nos animamos a meternos en política. Y eso realmente nos está, por lo menos soy del criterio de algunos de los compañeros que nos están robando la bandera anticorrupción, ¿verdad? Y la estamos entregando a otros. Y eso era un tesoro de este partido, que estaba tan cuidado en la imagen del presidente de nuestro partido y de su bancada, que ahora ya es evidente cómo la estrategia de los verdaderos opositores del PSH están llevando a cabo esta finalidad. Sí. Nasrallah menciona que ha sido marginado en el gobierno. ¿Usted cree que eso ha sucedido o simplemente él cambió de parecer y se marginó? Mire, puede generarse un gran debate sobre ese tema, ¿verdad? Yo lo que sé es que Salvador a mí no me consultó como delegado ni como coordinador departamental las personas que iba a delegar, como Mateu, como Luis, el mismo Luis, aunque somos amigos, como Suyen, como Suá, que están en instituciones del gobierno, que fueron parte del año pasado donde empezaba a cumplir Libre, ¿verdad? Lo que pasa es que Salvador de repente tenía una noción de que cuando se llegara todo iba a ser a través de él, con Xiomara, pero ya cuando se tiene el poder es otro escenario, ¿verdad? Creo que le faltó la expertise de abogado. Como Salvador es ingeniero, uno de abogado sabe, bueno, ¿y cuáles son mis funciones y atribuciones? Cuando uno sabe que va a aspirar a diputado, bueno, son crear, interpretar, derogar, y entonces uno empieza a ver la Constitución y uno sabe que ese es su marco teórico, como dice, su herramienta. En el caso de Salvador, le hacen firmar un documento y descartó por completo las funciones que establece la Constitución sobre lo que debe ser un designado. Y de manera pragmática, ya en el poder, ya cuando el poder se conjuga y se concentra, se toman decisiones y él pagó caro esa novatada. Sí. Sobre sus compañeros o excompañeros, como el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que ahora anda en este movimiento del BOC, ¿ustedes han tenido buena relación? ¿Han hablado al respecto? Porque él también era miembro de su partido. Mire, el caso de Barquero no es ni militante, bueno, podría decirse que tal vez podría ser militante, pero no es una figura de autoridad del partido. Él llegó al final del proceso, se integró como un ciudadano que tenía una visión de qué quería para Honduras. Yo solo puedo decir que yo lamento el posicionamiento de él actualmente, ¿verdad? Porque en política uno debe cuidarse, debe ser coherente, debe tener cuidado en algunas acciones que pueda cometer. Y una de ellas es que algunos empresarios, lo han anunciado, le están pagando a él para que él haga ese tipo de campaña. Ahora en contra de un gobierno. ¿Por qué? Por un tema de una ley de justicia tributaria donde el objetivo primario está en que algunos que no pagan impuestos se les está induciendo a que paguen impuestos. Porque si usted es empresario de la zona rural y quiere convertirse en un empresario, se da cuenta que usted sí paga impuestos, pero otro tiene ventaja sobre usted. Y la Constitución nos dice, o todos por igual, en las reglas del juego. Y eso no ha estado construyéndose. Bajo esa visión creo que Pedro Barquero ha perdido mucho. Y es lo que le decía, en política hay que tener tacto en sus acciones, sus decisiones, porque ahora es muy fácil catalogarlo como una persona resentida, ¿verdad? Que no le dieron lo que querían donde estaba y por tanto ahora me bajo y yo empiezo a atacar arriba. En política hay que tener cuidado en ese tema. Sí. Entonces, diputado, le entiendo que ustedes se anduvieron en campaña con Libre. Lo ideal era que ustedes como bancada, como partido, continuaran
en el proceso acompañando al Libre todas las decisiones y proyectos? Es que es necesario. Hay muchos temas estructurales que debían resolverse en este proceso. Ahora, parte de mis compañeros son parte del problema, porque no permiten avanzar a este Congreso. Estoy de acuerdo que puedan haber posicionamientos individuales de bancada, pero no sumarse o plegarse al Partido Nacional en temas tan delicados como el tema de justicia, por ejemplo. Eso fue un quemón tremendo para nuestro partido, para nuestros diputados, compañeros. Y yo lo respeto, ¿verdad? Pero es una realidad. Y solo quiero concluir en esto. Algunos me dicen, no, pero algunos de mis compañeros diputados me dicen, no, pero la gente me dice a mí, claro, el que es liberal, que no está en el poder, te va a decir, está bien. El que es nacionalista, que no está en el poder, te va a decir, está bien. Pero hay que tener cuidado con quién te dice las cosas, porque la percepción de la gente hay que saber manejarla. Es como que usted diga, todo el mundo va a estar de acuerdo con Libre. Eso no es posible. Esta es una sociedad que ahora se ha convulsionado a tal sentido que se ha resquebrajado hasta incluso en las preferencias partidarias. Entonces usted ve la masa electoral de El Salvador, la masa electoral de Nacional, los independientes, los liberales y los libres. Entonces es natural que el que es libre va a sentirse bien con su gobierno y el que no, pues va a atacar a su... Pero en el espectro de la masa electoral uno tiene que estar claro que las posiciones o decisiones de cada uno de nosotros debe estar orientado hacia, por ejemplo, en mi criterio personal, a aquellos que votaron por nosotros aquel 28 de noviembre del 2021, que legitimaron un acuerdo, una alianza de gobernanza, que no solo fue a nivel de cúpulas con un documento de plan bicentenario, sino que también fue a nivel de urnas. Si usted le hubiera, por ejemplo, Umaña en Cortés, le hubiera dicho allá en Cortés, una semana antes de las elecciones, que se iba a unir con el Partido Nacional, le aseguro que hasta lo apedrean, ¿verdad? No sale. Pero bueno, ya esta es una realidad diferente y cada político toma sus acciones, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo lo ha tomado la población en Cortés, principalmente, que es la que lo eligió a usted, por esa afinidad que tienen con Libre, usted y Luis Redondo? ¿Lo han atacado, lo han criticado o lo siguen apoyando? Es que, mira, uno debe tener cuidado en las percepciones. Si usted lanza una pregunta sobre esa que acaba de decir en el aire, le van a contestar gente de diferentes partidos. Pero como si usted tiene estructura, si usted tiene una organización, usted tiene que sentirse seguro de que la gente va a estar con usted, y si usted logra mandar un mensaje adecuado a esas personas, usted puede garantizar un proceso de elecciones. Porque es que el diputado ya en su acción gobierna para todo Honduras. Pero para el proceso de elecciones usted tiene que tener una masa electoral, un grupo poblacional que esté con usted porque usted representa a ese grupo. Lo que ocurrió el 28 de noviembre del 2021 fue que se aglomeraron dos grandes masas electorales y el voto independiente, así como de otros partidos, se sumaron. Pero de repente un buen proyecto con una buena finalidad, si se mantiene unido, podría construir un nuevo proceso de triunfo. Pero si usted se pierde de ese análisis, usted puede, posiblemente, el resultado puede llevarlo a una derrota en un próximo proceso electoral. Sí. ¿Ha considerado dejar el PSH? Mire, a diferencia de mis otros compañeros, como por ejemplo el doctor Umaña, Osman Chávez, otros compañeros, de repente Suyapa, ellos no tienen estructuras, ellos llegaron en el último minuto, nosotros sí. Una decisión de esa naturaleza implicaría hacer una asamblea donde yo soy el presidente del departamento y tomar una decisión, porque sí, el apoyar a Luis Redondo, el seguir este libreto de hacer que este gobierno funcione, me ha marcado como de los non gratos dentro del partido, especialmente de los que acompañan a Salvador Narrala y hasta el mismo Salvador. Un hombre que respeto por su gran capacidad, pero deberé tomar una decisión el otro año que entra en un proceso electoral ya de convocatoria para saber si no seguimos apoyando a Salvador, si nos vamos a internas enfrentándonos a Salvador o si es mejor irnos a otro partido, ¿verdad? Yo desearía que si no me llego a poner de acuerdo con Salvador, desearía irme a otro partido porque construimos el partido para llevar a Narrala a la presidencia. Y si eso no se logra,
y si no se pudo o ya no me es grato estar ahí, pues como político tocará buscar un nuevo camino. Pero desearíamos poder construir ese consenso, lo veo difícil, pero en política todo es posible. Hoy estás abajo, mañana arriba, hoy es tu adversario, después construir consensos, y de eso se trata el diálogo de ser político. No somos seres humanos que con violencia la única solución es matarnos, no, es construir diálogo, acuerdos, y en temas que sí nos podemos unir, avanzar. Sí. ¿Y ahorita dónde se encuentra? ¿Arriba, abajo, en medio? Bueno, ahorita dentro del partido estoy cuesta abajo. Cuesta abajo. Sí, de bastante, muy. Ahorita creo que el fin de semana anduvo Salvador en Puerto Cortés, en Los Bajos. No me dijo nada, así que es un claro mensaje, fue con los mismos de siempre. Le acompañaron unas 10 personas ahí. Si me hubiera dicho, yo hubiera movido unos 5 buses con estructura, carros y todo eso. Pero él prefirió irse con esas 5 personas, así que es la política real y solo nos toca ver hacia adelante como siempre. Sí. Bueno, diputado, hablando de Luis Redondo y toda la situación que se ha generado en este Congreso Nacional, que nosotros lo vemos muy convulsionado, ¿verdad? Con tanta desorden, tanta falta de consenso. ¿Cómo lo ve usted? Usted lo conoce, ustedes son compañeros de partido, me dice que son amigos. ¿Cómo ve la imagen de Luis Redondo? Mire, debo reconocer que dentro de Libre, si Luis se fuera Libre, por ejemplo, Luis tiene segura su próxima diputación. Si Luis se fuera al Partido Salvador de Honduras, sería un escenario complicado para él. Si él, por ejemplo, se fuera al PAC o al Pino, por ejemplo, donde estuvo, por el cociente, por el residuo, podría llegar de nuevo al Congreso Nacional. Lo que quiero dar a entender es que hay siempre toda figura política va a tener una atmósfera que le adversa. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Alguna atmósfera va a ser más grande que otra. Otras pueden estar segmentadas o divididas. Pero hay que entender el escenario político. Si Luis Redondo, por ejemplo, tomara una decisión en enero de irse a Libre, tendría el arropamiento de una gran estructura, ¿verdad? Por su sacrificio, por sus posiciones, por su lealtad a un proyecto, y eso le permitiría avanzar más en política. En el caso de Luis, podemos ver un político que por primera vez puede garantizar su reelección sin necesidad de estar arraigado a una doctrina o a un partido en sí, sino que en sí su figura. Que los nacionalistas, que son 1 millón de personas, van a estar en contra de él en todas las redes sociales, ténganlo por seguro. Que los liberales que quieren llegar al poder van a atacarlo cruelmente, ténganlo por seguro. Que Salvador, con su estructura independiente y que persuade, que al atacarlo a él van a afectarle y estos van a ser negativos, claro que sí. Pero todo depende de dónde se posiciona el político dentro de este tablero de ajedrez. Sí. Si usted mueve la pieza en la dirección correcta y logra leer bien lo que puede ocurrir, usted está bien posicionado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. 3 de los mejores diputados en el Congreso pasado no se reeligieron. No voy a dar nombre, ¿verdad? Pero me gusta a mí la estadística. Me gusta conocer cómo estos personajes logran llegar. Cómo se mantienen en el escenario político. Y los 3 mejores no se reeligieron. De 3 partidos diferentes. Entonces, como le digo, hay que ver estadísticas, hay que sentir a dónde va el escenario, ser coherente, examinar bien todos los escenarios y no tomar decisiones precipitadas. Eso especialmente. ¿Y le afectan las críticas a Luis Redondo? Porque como usted mencionaba, la oposición sí ha sido bastante dura con él. Fíjese que no es fácil. Sí he platicado ya varias veces con él, tenemos la confianza por las luchas que tuvimos con él desde hace muchos años. Como todo ser humano, no es fácil ser cuestionado. Inclusive está en constante ataque a nivel de su vida, ¿verdad?
Sí. Hay interioridades que ustedes desconocen en los medios, no solo desde aquel tema del hierro molido, algo así, vidrio molido en un plato de comida. Sí. Han habido otras cosas terribles que no han salido de la luz pública. Porque en sí la figura de Luis Redondo, en no ser manejable por estos sectores que han manejado siempre el Congreso Nacional, los verdaderos dueños del Congreso Nacional, que tradicionalmente eran los dueños del Congreso Nacional, que ahora está cambiando este proceso, para Luis no es fácil vivir bajo esa situación de que en cualquier momento te pueden hacer algo. Implica que para su familia vivir en esa zozobra, liderar ese Congreso en la actual circunstancia donde el anterior presidente de la República está en Nueva York, donde muchos están señalados en corrupción. Estamos hablando de que muchos de los que tienen poder, armas, dinero de narcotráfico, caletas, tienen el poder para solo mandar a un tipo para dispararte y hasta ahí llegaste. Y no son uno o dos, son muchos. Entonces, en el escenario que está Honduras, ser presidente del Congreso Nacional no es nada fácil. Sí. Bueno, y al salir también de ese puesto, porque ahorita está rodeado de seguridad y de mucha compañía, pero al salir de política también se vuelve dificultoso, ¿verdad? Mire, le voy a contar, cuando fui su suplente, teníamos al régimen, a Juan Orlando, a Oliva, a todos ellos súper airados de poder, de soberbia, que solo tenían que dar una llamada y nosotros andábamos en un carro, un CRB, y en ese carro andábamos. Creo que había más vulnerabilidad en aquel tiempo. Nosotros pasábamos bajo amenaza. Por ejemplo, yo, mis salidas me cuidaba muchísimo, más de lo que podría ser, porque ser el suplente Redondo en aquella circunstancia te decía, no, para darle un mensaje a Luis vamos a reventarnos al suplente. O sea, todos estos escenarios eran parte de nuestra lucha. No tenemos temor de lo que pueda venir más adelante. Tenemos la fe que lo que podamos lograr por mejorar este gobierno, este estado desquebrajado y secuestrado por sectores muy oscuros en este país, poder mejorarlo un poquito, ¿verdad? Porque nadie es imprescindible en los puestos. Debe mejorarse, debe haber relevo siempre y que ellos hagan también su mejor esfuerzo. Sí. Bueno, y quiero comentarles que en las últimas semanas le quebraron otra vez el vidrio de su carro. ¿En el Congreso o dónde fue? Cuéntenos. Pues yo creo que ya cobraron el aguinaldo ya. Allá fueron en una acera de ahí por el Guanacaste. Ya me estrenaron por segunda vez el carro. Ya me habían roto, fue en agosto, ya me habían roto una de las ventanillas pequeñas y entraron y se llevaron un montón de cosas del carro. En esta ocasión sí no anduvieron con cuentos y se echaron el de atrás y lo rompieron todo y se lo llevaron todo lo que había, perfumes, trajes. Ya hicieron su aguinaldo, déjelo, también tiene derecho. ¿Verdad? ¿Será delincuencia común o será un mensaje político? No, yo creo que no voy a entrar en especulaciones sobre ese tema. Estoy esperando que las autoridades definan una investigación de eso, pero ya es la segunda vez que ocurre en estos meses. Y yo creo que yo creería que es parte del crimen, la delincuencia común, ¿verdad? No voy a entrar en posiciones radicales si no tengo pruebas al respecto. Sí. ¿Está de acuerdo en que está un poquito desbordada la criminalidad últimamente, principalmente en las ciudades grandes? Sí, mire, recuerde usted que la droga está acelerando la necesidad de muchos jóvenes a delinquir sin importar las circunstancias. Este país ya dejó de ser un simple puente, ahora producimos. Y es uno de los grandes problemas estructurales que nos dejaron. Nuestra Fiscalía General de la República, nuestra Corte Suprema, no hacía nada contra este crimen organizado. Hace poco incautaron 50,000 dosis de fentanilo. Todo eso, miren, no es fácil. Lo que sí poder observar en mi percepción es el tema de asesinatos. Ha bajado considerablemente. Todavía el tema de extorsión sigue siendo un gran problema. Y la droga está acelerando también que la delincuencia común
esté en estas fechas asediando fuertemente. Sí, y es en toda la región, ¿verdad? La criminalidad, bueno, vimos lo que sucedió en Costa Rica con todas aquellas medidas que habían tomado, ¿verdad? Diputado, yo no me quiero ir sin preguntarle qué fue lo que pasó en Puerto Cortés, que se revolvió una gente ahí en un cabildo. Sí. ¿Qué sucedió? No, es que mire, estaba diciendo un presidente de patronato que la empresa que había solicitado el cabildo les había ofrecido, en el cabildo se le fue, así fue una persona sencilla, que les había ofrecido a cambio de apoyar el cabildo, proyectos y todo eso, y regalías, y en cambio, y días anteriores le dieron todo, y enfrente de la corporación municipal, y esa empresa que estaba colocándose ahí, estaba dañando toda la zona de amortiguamiento de nuestra ciudad península. Es decir, la península necesita un área de amortiguamiento porque si no se inunda todas las casas alrededor. Y esa empresa se está colocando en esa zona de amortiguamiento y está rellenando toda la zona. Entonces yo me sentí molesto al ver que esta empresa estaba financiando buses, carros, ayudas a los patronatos para aprobar eso frente a la corporación y nadie decía nada. Entonces, al puro estilo de los que ustedes ya conocen, no, pues me la voy a jugar. Pues voy a tirarle estos 300 pesos para que les indigne más enfrente de todos los medios y que les dé vergüenza. Obviamente, no fue algo que muchos de los que estaban siendo financiados por esta empresa les gustó lo que hice, ¿verdad? Entonces, hubo ese arranque y les tiré los 300 lempiras a la corporación. Algunos aducen que yo lo hice contra la alcaldesa. Yo nunca dije la profesora Tita. Yo dije la corporación municipal, porque es la máxima autoridad del municipio. Yo soy de Puerto Cortés y yo no podía quedarme, actuar como un ciego ante lo que estaba ocurriendo. Y eso generó naturalmente lo que usted pudo conocer al final. Sí, casi lo linchan. Bueno, eso es parte de... Mire, ve uno que viene del barrio, como dicen, un barrio sencillo allá de Puerto Cortés, de esos que a veces marginan. Uno que viene del barrio ya está acostumbrado a estas luchas, a irse de frente sin protocolo, ¿verdad? Ya lo hicimos en el Congreso pasado también, que fue una lucha bien fuerte. Lo hicimos a nivel estructural de proceso electoral y es lo de menos ahí en ese sector, ¿verdad? Andaba preparado, ¿verdad? Por cualquier cosa. Fíjese que algunas personas que andaban indignados se me acuerparon y todo eso, y eso permitió que nadie pudiera agredirme más fuerte. Una persona, parece un empleado municipal, me arrojó, pero salimos bien airados, la policía nos sacó del evento. Al final la corporación, 2 días después, se reúne y decide anular el cabildo abierto. Claro, porque trascendió, ¿verdad?, ante todos los medios, y todo esto que ocurrió ahí, ese show que hubo, sí. Una investigación de esa naturaleza es corrupción. Van presos, les quitan los puestos. ¿No pasó entonces? Al final declararon que nada de lo del cabildo se aprobó, se declaró nulo, y eso facilitó que naturalmente no se le diera permiso de la operación a esa empresa. Sí. Bueno, qué interesante, porque no sabíamos en qué había quedado ese cabildo, y lo que trascendió fue que casi lo linchan, ¿verdad? En todos los medios de comunicación. Sí. Diputado, bueno, y ese sacrificio, ya para ir finalizando, ese sacrificio que Luis Redondo y usted están haciendo por su partido, ¿cree que se les reconozca por sus votantes, por el pueblo hondureño? Mire, con Salvador es bien difícil. Salvador, mire, yo he tenido una lucha bien difícil. En 2 ocasiones me ha borrado. Me han borrado en Cortés. Y he tenido que venir a pelear aquí a Tegucigalpa. Porque cuando uno lo ven ahí, que es un cipote que no tiene mucha plata, o no es empresario, o no viene de una familia aquí, entonces ha habido esos problemas en el proceso con Salvador, con la gente que ha colocado. Y es que en política no solamente es el pisto, también es estructura, es liderazgo, es estrategia, y no ha sido fácil. Pero como le digo, la perspectiva nunca se pierde. Yo recuerdo que hubo un momento en una asamblea nacional donde le iban a quitar la cabeza a Salvador Narrala en la presidencia. Y solo le faltaban 2 votos. Entonces le dije a mi compañera de Cortés, véngase para acá, no permitamos eso. Y Narrala no perdió el partido como lo hubiera hecho con Marlene Alvarenga. Después de eso me borran de la planilla.
Y tuve que luchar nuevamente en el Consejo Electoral para que nos inscribieran. Y así ha sido la lucha con Salvador. Pero la perspectiva no la podemos perder en el sentido de que creamos ese partido para que él fuera el presidente de Honduras. Si este posicionamiento con Luis Redondo, de apoyar a Luis Redondo, de luchar para que este gobierno le vaya bien, nos aleja aún más de él, creería que lo más oportuno es reunir a la estructura que conocemos en Cortés y tomar una decisión definitiva. Algunos empresarios en San Pedro van a estar felices, ¿verdad? Porque ellos creen en la visión de ellos, ellos creen que solo porque tienen dinero, solo con dinero ya estuvo en la política. No. Si aquí fuera por dinero, aquí muchos empresarios fueran presidentes y les ha costado y no han podido. O nunca llegaron. O nunca llegaron. Entonces eso es un gran error en política también. O sea, no puedes subestimar al indito que está ahí abajo. O porque vos te crees doctor y aquel es bachiller. No, no es así la política. Todos sumamos. Para llegar al poder necesitamos de todos. Entonces, si de una u otra forma no nos ponemos de acuerdo con Salvador, hay una gran posibilidad de buscar otro rumbo. Y con Redondo él no tiene ninguna comunicación. Narrala, no hablan en privado. Mire, yo lo que recuerdo es que el año pasado tuvieron una conversación. Al final no se cumplieron los acuerdos. Y pues Salvador tiene eso, ¿verdad? Que solo le tiran una cáscara de banana y el hombre va. Y sus enemigos lo conocen bien, ¿verdad? Y en política lo que le decía al principio, frialdad, ¿verdad? No dejarse sorprender por una estrategia de tus adversarios. Y bueno, dentro de todas sus debilidades también tendrá fortaleza Salvador, como la capacidad que tiene también de generar controversia, cambiar un rumbo de un solo radical, y eso también es política. Que sea nuevo en nuestro país es correcto, pero también es política. Lo que sí, en estas cosas nuevas que hace Salvador, como por ejemplo aliarse con el Partido Nacional, esto naturalmente solo el tiempo lo va a definir si fue un éxito o no. Sí. ¿El PSH fue creado para llevar a Salvador Narrala a la presidencia o consideraron ustedes hacer crecer otros liderazgos? Fue como fundador, como persona que he apoyado a Salvador por muchos años, por lo menos mi iniciativa. Su servidor financió el 80% de la Asamblea Nacional. Le coordinó 4 departamentos. Le entregó la cuarta parte de las firmas a nivel nacional. Él no me dio ni un peso para eso. ¿De acuerdo? Y lo hice con el interés de llevarlo a la presidencia. Nunca en mi mente, al crear o trabajar en el Partido Salvador de Honduras, fue con la visión de poner a otro. Sino, y esto él debería reconocerlo, si no yo se lo hubiera demostrado a él en el 2021, cuando Sorto hizo una reunión en Comayagua para quitarle el partido, donde solo le faltaban 2 votos. Esa ¿verdad? fue la que faltaban solo 2 Sí, votos. exactamente. Eso hizo que Osorto no se quedara con los sellos del partido y le quitara la presidencia a él. Y esa decisión fue importantísima. También otro momento importante donde le demostramos sacrificio y honestidad de nuestra parte fue cuando él quería imponer un montón de gente que era muy conocida. Nosotros logramos vencerlo a él en el Consejo Electoral y pudimos colocar fundadores junto con esa gente que él quería poner y gente de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula. Y otro hubiera sido, destruyamos esta planilla, no la permitamos. Pero no, nuestro sentido siempre ha sido construir, ¿verdad? Porque en la ausencia de buenos políticos, tenés que actuar en ese vacío. Ese vacío nos permitió ser actores fundamentales en las decisiones para que Salvador hoy pudiera decir tiene una bancada, tiene un partido completo y no se lo ha quitado. Es por eso que seguimos con nuestro planteamiento de no precipitarnos, ¿verdad? Hoy estamos de rivales fuertes con varios diputados que por cierto dicen que son de otros partidos, como Lígico, como Suyapa y Maribel. Dicen que son liberales. Que son liberales, oiga bien. Y irónicamente, el Partido Salvador de Honduras no tiene representantes en ninguna de las instituciones donde se han electo, pero el partido de ella sí. Entonces, ¿a qué han jugado todo este tiempo?
Y se lo hemos señalado a Salvador y se lo hemos dicho en la cara a mis compañeros. Pero muchos de ellos están tomando decisiones por venganza, porque quieren venganza contra Libre. Y no es así la política. No, en ese congreso si te tiran la concha de banana, ¿te vas a ir a reparar en ella? No, tenés que tener la capacidad de cambiar el rumbo del barco. Si no es a tu favor, esperar el momento adecuado para construir poder. Y si ese poder no lo construís desde adentro, estás destinado a hacer lo mismo. Porque Salvador ahorita no tiene, en términos de resultados, no tiene quien lo defienda allá en la sala constitucional cuando él quiera ser otra vez candidato presidencial. No tiene quien lo defienda ahí, nadie del partido, nadie de los honestos del partido. No tiene Salvador nada para el Consejo Nacional Electoral. No va a tener quien lo defienda allá adentro tampoco. Y eso es lo que está pasando. No tiene una fiscalía nadie. Gente buena del partido no está ahí. Y nosotros tenemos gente buena. ¿Y por qué? ¿A quiénes está proponiendo? ¿A quiénes están entrando? Liberales, que de una u otra forma, estas liberales que están en el partido también van a ser beneficiadas con eso. ¿Por qué? Porque van a defender los intereses de su partido y no el del partido de Salvador de Honduras. Sí, y probablemente regresen a sus partidos. La diputada Ligia también se salió del partido. Ligia se ve envuelta porque recuerdo que un día antes de que ella tomara la decisión, hubo una reunión de bancada y empezaron a amenazarla. La trataron muy mal, muy mal. Y yo por eso evité ya estar en esas reuniones de bancada. Querían que a uno obligarlo a actuar como ellos querían. Y Ligia tuvo que tomar una decisión, se la jugó. En política usted tiene que oler el momento y decidirse. Si no se decide, queda. No olió. Y ahora estas diputadas, como Suyapa y Maribel, hunden el barco, queman a nuestro presidente del partido con el Partido Nacional, y ellas ya tienen fijo su barquito para seguir en el proceso de elección. Eso es realmente es indignante, porque trabajamos, nos financiamos, hicimos tantos esfuerzos para que las cosas no terminaran como las hemos estado viendo que van a terminar desde el año pasado. Solo nos toca también tomar una decisión, no porque yo quiera, sino porque el escenario me obliga a tomar una decisión. Y en política, como le digo, si no tomas una decisión en el momento que es, simplemente vas al camino de muchos que no vuelven. Sí. Como los que le decía, los 3 mejores diputados del Congreso Nacional del año pasado, en mi criterio personal, no están de vuelta. Sí. ¿Y si continúan las cosas así, se ven en Libre ustedes? Mire, nunca se puede descartar ningún escenario. Si trabajamos con ellos durante muchos años, no debería haber por lógica dificultad hasta para poder participar con ellos. Sin embargo, hay una estructura de más de 1.400 personas que son coordinadores, que si ellos pueden decidir, no, pues vamos a internas. Y sin Salvador, pues sin Salvador. Si Salvador no quiere, pues sin Salvador. Ese es otro escenario. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Desearíamos poder trabajar con Salvador como siempre, pero hay una gente ahí que tiene que está especialmente empujándolo a seguir con los cachurecos. Yo con los cachurecos no camino ni a la esquina. Así se lo digo. Con cachurecos nada. Ni en broma. Nada, ni en broma. ¿Para qué? Si es que hemos luchado por décadas contra ellos y ahora vamos a andar juntos con ellos. No, hombre, a mí sinceramente. Yo ahí, si quiero un motivo para que me vaya del partido, ese podría ser un motivo para irnos. Sí. ¿No se ve en una marcha del BOC usted entonces? Uy, no, hombre. Ahorita están convocando a Cortés allá. ¿Y quiénes van a ir? Los de Calidonio, los que dejaron endeudado a la MUNI de San Pedro Sula, que tienen endeudado todas las finanzas de la municipalidad. ¿Quiénes van a ir ahí? Una ala del Partido Liberal, que es conservadora. Esos son los que van a ir. La estructura del partido no va a estar ahí. Sigue teniendo gente Caledonia ahí en San Pedro. Bueno, un cacique que estuvo más de 10 años ahí con el apoyo del gobierno, más de alguno le sigue respondiendo, ¿va? El Partido Nacional siempre va a tener una capacidad de mover gente, ¿va? Siempre la van a tener.
Mientras exista esa estructura de crimen organizado que todavía tienen caletas escondidas, van a tener pisto para elecciones. Y eso es una realidad. Lo que no es concebible es ver a Salvador Narrala en una foto con estos del Partido Nacional. ¿Qué sintió? Mire, yo creo que ese día, cuando miré la foto, digo, Dios mío, no puedo creerlo. Es que todo más de una década luchando contra un grupo opositor. Y de la noche a la mañana ahora son mis amigos. Marchamos por Honduras y la democracia. Mire, eso, para nosotros que hemos seguido a Salvador en estas luchas, fue un mensaje muy duro, ¿verdad? Eso está como que le digan de la noche a la mañana, mira, ya todo cambió, ya no estás en tu casa, esta no es tu casa, andate, o cualquier cosas como esa, ¿verdad? Pero sí fue un sabor agridulce ver a nuestro máximo presidente del partido con los cachurecos. Bueno, y lo van a seguir viendo, ¿verdad? Porque esas marchas continúan. Es que El Salvador, cuando se mete en un rollo, es difícil sacarlo. Y él cree que está bien. Y bueno, él es, al final de cuentas, es su imagen, es su decisión personal, es su futuro político. Pero vamos a ver más adelante si esta decisión de él va a tener éxito. En lo personal, creo que no. Creo que el Partido Nacional solo lo está usando para ponerlo de frente, ¿verdad? Pero después le van a dar una patada donde usted ya sabe, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? El Partido Liberal ya no lo va a querer tampoco. Ni libre. Y ya no va a poder, exactamente, ya no va a poder ser candidato presidencial porque está inhabilitado. Vea esto lo grave, ¿verdad? ¿Cómo lo han llevado a ese escenario? Está inhabilitado. ¿Y qué ocurrió? En los acuerdos de la Corte, él debió haber tenido un representante en la sala de lo constitucional para que defienda su situación como designado, para que no le colocaran trampas. ¿Pero por qué está inhabilitado él? Porque es designado presidencial. Pero no ha ejercido la presidencia. ¿Y qué tal si el otro año sí lo hace? Entonces, si yo soy asesor o estoy a la parte de Narrala, yo se lo digo. El problema es que Narrala, aunque yo le he dicho muchas veces varias cosas, él no me escucha porque él escucha a otros. Y así es Narrala. Así es Narrala. Si viene, ¿cómo se llama el director de Cinco Deportivo? Creo que Umaña, algo así. Si él le dice que está en la modelo, él va a decir, bueno, está bien, es la modelo. Así es Narrala. Entonces eso nos ha costado mucho. La falta de que él nos escuche ha sido difícil. Y creo yo que están usándolo para destruirlo, sus enemigos, y disfrutan. ¿Usted cree que el Partido Nacional, después de que saber que por Narrala perdieron, van a perdonar y le van a dar a Narrala en el mero momento? Tomá, Narrala, vos vas a ser nuestro líder. No, hombre. ¿Esas marchas usted cree que son de cachurecos? Totalmente. ¿La mayoría? Totalmente, casi todo es cachurequismo. El cachurequismo desesperado por volver al poder, volver a saquear, porque desean, porque todavía tienen la fuerza de las ayudas que recibieron, porque todos otros tienen miedo de ser encarcelados, y ponen a Narrala al frente. Y diputada, ¿por qué Maribel Espinosa no va, por ejemplo? ¿Por qué no iba? Que era una de las que decía que el BOC, que vamos a unir el movimiento, el movimiento amplio y que no sé qué. Marlon Lara, ¿por qué no va? Esos gallos jugados, ¿por qué no van y se ponen de frente? Obviamente es quemazón, pues. Pero Narrala sí, algo sí tiene Narrala, que cuando toma una decisión se va de frente hasta el final. Y eso también es una fortaleza en cierta forma, porque es seguridad misma. Pero creo que a más de 10 años en política, una decisión de esta naturaleza no golpea tanto políticamente como partido, porque él es el presidente y que lleva el nombre también de él. Sí. Esa es una realidad. Sí. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo su visita. Es interesante hablar con alguien del otro lado del PSH, ¿verdad? Por eso lo invitamos también aquí a Conectados, y el otro año queremos volver a platicar con usted para ver cómo va esa lectura política. Bueno, todo es posible, ¿verdad? En política, ¿verdad? Los escenarios, las coyunturas, las decisiones, todo se suma para empujarlo a ciertas acciones. Y vamos a ver qué ocurre el otro año. Entre todo, pues agradecerles la oportunidad del espacio de este diálogo. Ojalá que este mensaje llegara a Salvador Narrala,
pero lo dudo mucho, ¿verdad? Él ha tomado una decisión y lo va a seguir tomando, y lamentablemente solo nos quedará a nosotros, como líderes que lo hemos seguido, tomar una decisión. Muy bien, gracias por su visita al diputado Mauricio Castellanos del departamento de Cortés por el Partido Salvador de Honduras. Les recuerdo que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast Connect, también YouTube Podcast, Google Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.